pastor tiene razón. Que el pastor tiene razón. Ella dice que es paciente de cáncer y que sus médicos en Estados Unidos atribuyen a los anticonceptivos que ella tomó el cáncer. Sí, que vamos a hablar con ella. No pueden pagar todo lo que anticonceptivos. Por eso vamos a ver igual, señor. Es una campaña sucia contra los anticonceptivos. No, pero vamos a escuchar la posición de esa paciente más adelante. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase? ¿Ustedes se acuerdan de esta frase? ¿Cuál frase? Un médico. Sí. No, pero eso fue una calumnia. Eury Cabral. Miren, entonces ya lo siguiente. Qué bueno que la superintendencia de bancos y el gobierno actuó como tenía que actuar frente a lo del Banco Peravia. Sí, frente a lo del Banco Peravia. ¿Por qué? Porque recuérdense que el sistema financiero en todos los sitios del mundo quiebran bancos de manera diaria. En todos los sitios del mundo no hay sistema financiero tan sólido que una institución que actúe con malas prácticas no tenga problemas, que era lo que pasaba con el Banco Peravia. Se vio que había una situación realizada por quienes estaban al frente del Banco Peravia y eso entonces afecta a los que son los ahorrantes. ¿Para qué están las autoridades de la superintendencia de bancos y el gobierno? Para precisamente garantizar que lo que sucede con una institución como esa no afecte a quienes no tienen responsabilidad frente a eso. Lo que tiene responsabilidad está siendo procesado. Entonces, a los ahorrantes la salida era esta. ¿Cuál es la salida? 6.751 ahorrantes del Banco Peravia ya pueden ir al Banco de Reserva. Hay un listado auditado. 6.000 nada más. 6.751. Son 44 millones de pesos. Esos tenían menos de medio millón. Como dice la ley, porque la ley establece eso. Ahora, a los que tenían, hay alrededor de 320. ¿Cuánto le devolvieron a Guaroa en el Baninter? 20 millones de dólares. A los Guaroa ahí. Ese fue el error. Por eso, lo de Baninter, y yo siempre lo he dicho eso, y por eso voy a poner la situación. Lo que le devolvieron esos cuartos a Guaroa debieron estar procesados. Mira, Miguel Seara. Porque violaron la ley, ¿o no es así? Sí, claro. Así es. Miguel Seara Hatton dijo, yo recuerdo que escribió un artículo en ese momento, que en Baninter, si se llevaban de la ley, que nada más podía dársele dinero a 200 millones, de lo que tenían de medio millón hacia abajo, con 94 millones se resolvía prácticamente más del 90% de la situación de Baninter. Y el otro 10, que tenía muchísimo dinero, tenía que esperar pero lo que pasara. ¿Por quién hicieron? Bueno, esas son las ironías de la vida. Te estoy diciendo. En ese momento, por hacer un salvamento a lo loco, dañaron la economía. Esto es lo que hay que hacer, establecer lo que plantea la ley y los 300, hay 320 que tenían más de medio millón. Se está evaluando si ciertamente no hay lavado, si hay una serie de situaciones y se le va a pagar en un proceso como establece la ley. Entonces, esto es bueno. Pero esos fondos están en paraísos fiscales. ¿Cuáles fondos? Los otros, lo de aquellos. Sí, pero eso es otra cosa. Lo de esto quiere decir que la autoridad. Hay que procesar a esa gente y traerla. Claro, no, porque están persiguiendo a los responsables de esta situación. Ahora, los depositantes no son responsables. Claro, entonces, el gobierno actuó correctamente. Y en los dos gobiernos, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha habido situaciones con dos bancos. Uno fue el Banco del Progreso y otro el Banco Peravia. En los dos, la actuación del gobierno ha sido correcta. No, con tres. ¿Cuál fue el otro? El Bancomercio. No fue en el. No, eso fue al final. Eso fue al final de Balaguer. Al final de Balaguer. Fue al final de Balaguer. No fue después de Leonel asumir en el 96, ¿no? No, empezó al final de la transacción final, pero empezó en tiempo de Balaguer, además que actuó correctamente Balaguer en ese momento, hay que decirlo. O sea, Balaguer actuó correctamente como establecían las normas y lo mismo que ahora las autoridades. Entonces saludamos esto. Esto muestra que ciertamente el gobierno actúa como debe ser en términos de la situación bancaria. Ayer daba unos datos interesantes el superintendente de banco, nuestro amigo Luis Armando Asunción, de que la banca en estos momentos ha tenido un crecimiento bastante elevado, tiene alrededor de 800.000 millones de pesos en todo el sistema de su cartera de crédito. Su liquidez está en un 16.25%, muy por encima de lo que es la liquidez que establecen las normas, que es un 10%. Y un dato que a mí me pareció muy importante, y lo ligo en el sector privado, parecido a lo que decía el presidente en su discurso. El nivel de morosidad del sistema financiero ahora mismo es de 1.77%, es decir, casi el 98% de los préstamos son pagados. Decía también el presidente Danilo Medina que de los bancos de los préstamos que hace la banca solidaria, que es el banco de los pobres que él ha estado implementando, el 99% de los pobres pagan, es decir, que hay un criterio claro. ¿Tuviste cómo Danilo dijo? Y reafirmo con esto que los pobres no son mala paga. Lo que decía él en el año 2000. O sea, mucha gente se burló de él. Espina clavada. Claro. No, porque mucha gente, como decía Julio ayer, se burló del presidente en aquel momento porque no entendían la visión de Danilo. Esa fue la parte que más me gustó del discurso. A mí también, esa parte. Porque envolvía emoción, no eran datos fríos. No, además, esa fue la parte que a mí más me gustó del discurso. Y era un proyecto que él desde el 2000 lo estaba trabajando. Eso dice mucho de cómo él
se quedó con esa espina clavada y dijo, ustedes verán que yo voy a... No, pero además que es un hombre persistente y que sabe lo que quería. Es decir, que cuando ese momento él lo planteó, mucha gente se burló porque decía, tú verás que le van a quedar mal cuando sea, cuando llegue. Mira que bien le quedó. Cuando dijo que no habrá prórroga. A todos nos gustó eso y nos gustó lo de la historia antihaitiana. A mí lo que no me gustó cuando dijo, tú, María Elena y Julio son antihaitianos. No nos etiqueten. Y nosotros tres somos... Como tú dices, no te voy a permitir eso, no te voy a permitir que me etiquete, caramba. Tú no eres pro-haitiana. Tú no eres anti-haitiana, no soy anti-haitiana, no me etiquetes, no te lo voy a permitir. Ella tiene una posición equivocada, pero no es anti-haitiana. Vamos a preguntar a la gente que está aquí. Miren, entonces lo otro es lo siguiente, oigan esto, dice la Biblia que no nos podemos cansar de hacer. Yo tengo una empleada haitiana en mi casa. Ajá. ¿Quién le resolvió todo para regularizar su papeles? María Elena. Tú estabas violando la ley. No, violando la ley. No. Tú no puedes contratar haitianos legales. No. Miren, oigan lo siguiente. Vete, a quien quiero mucho. Oigan lo siguiente. Hay que tener un poquito de cuidado como nosotros como comunicadores. De manera particular, yo tengo una posición sobre una serie de elementos, lógicamente influido por mi visión cristiana de las cosas, que nunca me apartaré de ella. En el caso de Quirino, yo creo que él, aunque cometió un grave error como narcotraficante y fue condenado por eso, tiene derecho a reivindicarse, tiene todo el derecho. Cualquiera cometa cualquier situación, tiene derecho a reivindicarse. Ahora, reivindicarse quiere decir hacer las cosas diferentes a como la hizo mal. Eso es lo que es reivindicarse. Usted comete un error. Usted se arrepiente de eso. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es actuar contrario a como usted actuó en ese momento. No seguir sembrando el mal, no seguir haciendo el mal. Por eso la Biblia dice muy claro, nunca nos cansemos de hacer el bien. Aunque alguien no haga mal a nosotros, hagamos bien y respondamos con bien. Entonces, ¿por qué como comunicadores tenemos que tener un poquito de cuidado nosotros? Porque evidentemente que quienes están detrás de Quirino lo que quieren es que cada día se le dé más importancia, se le dé más nivel, se le dé más... Porque están tratando de hacer mal a alguien. ¿A quién le están tratando de hacer mal en este momento? Al presidente Leonel Fernández. ¿Por qué le quieren hacer mal al presidente Leonel Fernández? Porque es una opción importante de poder en la República Dominicana. El presidente del partido que está en el poder, en el gobierno, un líder importante que ha sido 3 veces presidente de la República. ¿Pero tú crees que lo de Vinicito debe ser respondido por el gobierno? No, ya lo respondieron. Yo creo que porque Vinicito, acuérdate que la Fuerza Nacional Progresista está con el PLD desde el 94. Sí, pero Vinicito es un diputado del bloque progresista. Sí. Pero yo creo que Vinicito... O sea, no es una persona cualquiera. Y yo creo que si se respondió en el caso de Humberto Salazar, que fue una denuncia similar... Ahora también debe responderse. Pero si se callan. Pero algo grave que dijo, creo que fue él, dijo Vinicito, que lo esperaron al pie del avión. Sí, Vinicito dijo, coño, eso es delicado, ¿eh? Mira, inclusive citó al pasado cónsul y quizás Lidgo hizo lo que tenía que hacer. No, mira, hay dos cosas. Vinicito dijo algo que es grave, que se tiene que investigar. Después aclaró que no fue como lo plantearon. Él. Sí. Lo primero que él dijo, que los recibieron y que los recibió un militar, eso es verdad, eso hay que investigarlo. Incluso hay un rumor, no sé si es cierto, de que el militar que los recibió o algunos militares que estuvieron junto con Quirino están siendo detenidos e investigados. Eso tiene que aclarar las autoridades porque hay que ser franco y claro en las cosas. Ahora, algunos medios expresaron que Vinicito dijo que hay sectores danilistas vinculados a esta situación. Ayer, Vinicito dijo, no, yo no dije sectores danilistas, yo dije sectores del gobierno. Y hablo de los militares. O sea, ¿y el gobierno? Bueno, ¿Y quién preside el gobierno? No, porque el gobierno son los militares. Claro, pero él dijo, una cosa es sectores danilistas y otra cosa son sectores del gobierno. Yo siempre he dicho, yo estoy absolutamente convencido de que no hay ningún danilista vinculado a eso. Porque los danilistas no son estúpidos. Por lo menos un danilista, cuando se habla de danilista, del sector que está cerca del presidente Danilo Medina, una gente que está alrededor del presidente Danilo Medina, no hace nada que Danilo no se entere. Pero además, Danilo lo suficientemente firme y estricto para que el que quiera meterse en una cosa así, que le hace daño, no es a Leonel Fernández, señores. Yo lo dije desde el principio. Si el PLD acepta, se queda callado y acepta que su presidente recibió dinero del narcotráfico, ese es un partido de narcotraficantes. Así es, totalmente. Entonces el PLD no puede quedarse callado.
Es el PLD, no es Danilo Medina, que ya le dio un espaldarazo al presidente Fernández yendo a su casa. El PLD como partido. No, Danilo le dio un espaldarazo, pero Danilo tiene que explicar como jefe de gobierno cómo Quirino entró. Porque si no, Danilo no tiene control. No, pero yo sé otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy hablando del caso. Y el PLD tiene que explicar. Exacto. Partiendo de tu lógica, sí. el gobierno Danilo, tiene que explicar cómo Quirino entró. No, porque ayer hubo una explicación del gobierno, a eso voy. Lo primero es lo que tiene que ver con Leonel Fernández. El PLD como PLD tiene que defender a su presidente. El PLD, no de que sectores parciales, que no, el PLD como PLD, porque si el PLD se queda callado cuando su presidente recibió dinero del narcotráfico, es un partido de narcotraficantes. Si lo acepta así. Yo no lo creo eso. Yo creo que es mentira y que es una campaña y toda la cosa. Pero el PLD tiene que ser firme en eso. No es responderle a Quirino. Yo no estoy diciendo responderle a Quirino. Para Quirino lo más importante es responder esa campaña que hay detrás de Quirino. Que yo no sé si es en los Estados Unidos o si es gente aquí. A mí me importa quién sea. Lo importante es que hay un hecho que tiene que tener una respuesta política, porque es un hecho político. Y el PLD debe darlo. En cuanto a la entrada y todas estas cosas, ayer el Procurador General de la República dio una explicación que a mí me puso más confuso todavía. ¿Qué decía Domínguez Brito ayer? Que primero los Estados Unidos no le dieron ninguna información, que él entiende que Quirino debe estar en algún asunto de protección. Hermano, si usted entiende que Quirino está en un asunto de protección, usted no se respeta entonces. Porque no insulte. No, espérate, pero sí, como autoridad, no estoy hablando. No, pero no estoy hablando como persona, sino tú haces un tratado para extraditarlo. Tú dices tú mismo que todo lo que tiene que ver con una gente que cumple esa función te tiene que dar la información. Y entonces tú dices, no, pero a mí no me dieron ninguna información de que venía. Ahora, yo entiendo que él todavía está en un sistema de protección del testigo. Entonces, lo correcto que es, pídale una explicación. O sea, la Procuraduría General de la República tiene que pedir una explicación a Estados Unidos. ¿Cuál es la condición de Quirino? Eso es correcto. O sea, la Procuraduría tiene que decir, ok, él está aquí, es verdad, tiene todo su derecho, porque aquí no fue procesado, es verdad. Ahora, yo te lo mandé para que tú lo procesaras. Tú tienes que darme la información de qué terminó de pasar con él para yo tener control. No es para apresarlo. La República Dominicana se lo envía, cediendo un derecho de juzgarlo y procesarlo. Entonces Estados Unidos hace un desorden con él. Claro. Yo le iba a meter aquí 30 o 40 años de prisión. Tú me lo sueltas los 10 y no me da explicación. Claro, porque no tenemos soberanía. ¿Por qué no pelea la soberanía ahí? Pelea la soberanía ahí, nos tratan como un trapo. No, yo estoy de acuerdo. Pelea la soberanía, los soberanistas. Cuando digo el gobierno, no es el presidente de la República. Está hablando del Estado Dominicano, la Procuraduría General de la República. Como tiene que pedir una explicación. Es decir, una explicación. Porque es verdad, es un ciudadano, no está condenado aquí. Es verdad que no está condenado. Pero una explicación, ¿por qué? Porque no por nada. República Dominicana lo agarró. Ajá. Si el acuerdo de extradición establecía eso. No, dice el Domínguez Brito que no. Eso es lo que te digo. Ayer la declaración del NAL dice, miren, a mí nosotros no dieron ninguna información. Yo creo que él está en el sistema de protección. Ahora, nosotros se lo mandamos. Pero dice Domínguez Brito que eso es una información secreta que no se le da ni a autoridades de Estados Unidos ni a autoridades dominicanas. No le mandemos ustedes hablan como si Estados Unidos fuera Dios. No, pero espérate. No, información secreta. Óyeme, La Luz. Yo no he estado entre iguales. La Luz, ¿de qué yo hablaba ayer? ¿Para qué sirven los acuerdos de extradición? No, entonces, oye, María Elena, que se actualizó, se mejoró eso. María Elena, o sea, la misma inquietud que tú tienes la tengo yo. No le mandemos más lo único que estoy si no hay una explicación sobre esto, rompe el tratado. Y lo otro es que algunos argumentan que no tenían información. Todas las instituciones que actúan en el aeropuerto están a ley de un paso. No hay que ni siquiera hacer una llamada. ¿Tú sabes quién pone impedimento de entrada y de salida? La Procuraduría General de la República. Inmigración. No, se la manda a Migración. Migración no puede poner impedimento. Es Procuraduría General de la República. La DNCD tenía la información. Se le puede a un dominicano? No, pero espérate, no es cualquier dominicano. No, espérate. No es impedimento, es una alerta. No, es una pregunta. No es un impedimento. Pero vamos por parte. Te quieren dañar el momento. No, pero ya tú quieres. No, es una alerta. Está diciendo bajo qué argumento se le pone impedimento de entrada a un dominicano. El procurador lo dijo, no hay nada por qué requerirlo. Pero oye, lo que pasa. Es una persona que yo la tengo agarrada por un delito en República Dominicana. Digo, ya se renunció a eso. Pero oye, renuncio. Te lo mando a Estados Unidos. La lógica es. Lo condena. Pero espérate. Estados Unidos lo condena. Negoció con Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos condena a una gente,
cada vez que condena a una gente y cumple prisión allá por lo que fuese, lo deporta. Pero tú sabes qué hacen de deportarlo, manda una información. Los dos que vinieron, espérate, todos, no fue deportado. Ahora tú que dices que no sabes si él tiene acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos lo deportó. No. No le dio un tratamiento distinto. Sí, pero Estados Unidos, escúchame, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué le dio? Porque él es bonito, ¿no? No, ¿sabes por qué? Porque le cae muy bien. No, porque le cae muy bien. No, porque Estados Unidos ya abusó de la confianza americana. Nosotros somos un trapo viejo. No, oye, Estados Unidos. Porque no tenemos dignidad. Mira, hermano, porque este pueblo no se respeta. Estados Unidos abusó de nosotros. ¿Sabes por qué? Por cualquier delito minúsculo, una gente que ya cumplió, que ya está libre, listo. Mira, a fulano ya cumplió, te lo va a mandar para allá. Bueno, los dos de él. Oye, el que manejaba el camión, ¿cómo se llama, Víctor? Y Masconi, cuando venían, ellos lo informaron. Con Quirino, ¿qué es lo que había a pasar? Mire, señores, ya nosotros. No le informaron. Una misión política. No, pero oye, con Quirino, ¿qué tenía que haber pasado? Señores, miren, ya nosotros procesamos a Quirino, ya él cumplió su condena, ya está libre, él va a hacer lo que sea. O sea, mandarle la información a República Dominicana. Tal vez no que viene, porque entonces, si tú dices, ya está libre, yo adentro todo. ¿Y quién te dijo que la República Dominicana no tenía la información? Dijo Domingo Brito ayer. La Procuraduría. Pero ¿quién te dijo que la República Dominicana no tenía la información? Pero espérate, Domingo Brito dijo ayer. La DNCD lo tenía, la policía. Señores, Domínguez Brito fue el que lo mandó. O sea, el Estado Dominicano tiene un acuerdo de extradición. Desde que el jefe de la DEA fue a visitar a Quirino antes de salir para acá en su apartamento. Pero Domínguez Brito está hablando mentira. El gobierno sabía que Quirino venía para acá. Domínguez Brito está hablando mentira. Está hablando, entonces está peor todavía. Si está hablando mentira es peor. Que él no tuviera la información es otra cosa. Pero las autoridades la Julio, tenían. ¿quién firmó el acuerdo de extradición? Procuraduría General de la República. Dime un aspecto del acuerdo que se esté violando. ¿De qué? Del acuerdo de extradición. Una persona que tú mandaste en extradición, se supone que tú tienes que darle información. Lógicamente, busca el acuerdo donde lo dice. ¿Cómo que no acuerdo? No, pero como es fácil, busca el acuerdo donde lo dice eso. El acuerdo lo único que plantea es que esa persona no le manden más. Escúchame. El acuerdo lo único que plantea es que esa persona no puede ser condenada a una pena mayor que la que está establecida en el país que Julio, manda. si yo te espérate, si aquí la pena mayor es de 20 años, la persona no puede ser condenada a 21. Eso es lo único que establece el acuerdo. Oye, Domínguez Brito se quejó ayer de que no le dieron la información. Con razón lo dijo. Entonces, se agarró de que no, eso es secreto. No, eso no es secreto. Domínguez Brito dijo ayer sobre los 10.000 testigos que tienen ellos, que son 10.000, entre ellos niños. Sobre los 10.000 testigos yo no le doy información a nadie. No, pero absolutamente a nadie. Deben decirle a nadie. Pero oye, deben decirle. A nadie. Si yo te mando la información no es pública. No, si la información se le manda a cada país. No, me mandaste un delincuente de Guatemala. Yo le mando a Guatemala, al gobierno de Guatemala, toda la información que él me dio y todo lo que te dio, no, la que él te requiera como socio. Claro. Para que los narcotraficantes ya lo maten. No, si yo te mando un extraditado, se supone que tú tienes que darme la información de lo que pasó con ese extraditado. Tú no me das detalles, pero tú me das la información. Domínguez Brito dice, yo creo que todavía él está. Ahora a mí no me dieron ninguna información. Pero ¿cómo va a ser, hermano? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un Estado que se respete por permitir eso? Tú que decías que no sabes si hay sectores, que si hay sectores locales. Sectores locales tienen el poder para traerlo de aquí sin que los yanquis lo exporten, lo deporten. Tienen ese poder. Pueden estar combinados los dos. Pueden estar combinados porque tú sabes cómo los Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los sectores locales? Sí, hay sectores locales. Alguien que está en contra de la No, que alguien, ¿pero quién? Alguien que está en contra de la No, del PRD no. Dice Vinicito. Yo digo de la oposición. Dice Vinicito. ¿Quién apoyaron a Quirino? ¿Quién apoyaron a Quirino? ¿Hipólito tiene poder para eso? No, Hipólito no. ¿Y quién? Yo digo, hay sector empresarial y político. Sugiéreme a alguien que lógicamente. Sector empresarial y político que quiere afectar a Leonel. Sugiéreme a alguien que lógicamente tenga poder para hacer eso que ha ocurrido con él. Bueno, puede ser los Estados Unidos, pero está usando a alguien aquí. Pero que porque no lo van a saber. Con los Estados Unidos nunca actúan de que ellos imponiendo. Solamente ellos tienen a alguien adentro en cada sitio que hacen algo. Tienen que tener a alguien. Es posible que sean los Estados Unidos, ¿verdad? Que quieran afectar políticamente a Leonel, pero tienen que tener a alguien aquí. Y alguien está en eso. Sectores políticos y empresariales están en eso. Y lo saben las autoridades. Oye, ahora metió empresarios. Sí, el sector político empresariales. Claro. Va a buscar medio país. ¡Cambio,